quiero que imagines al deportista que más admiras. No voy a decir cuál puede ser porque todos tenemos nuestro gusto, te voy a decir el mío en un momento, pero quiero que lo imagines porque también quiero que imagines que estás en un gran partido, esta persona va a ser sustituida y tú vas a tomar su lugar en la cancha. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías sabiendo que tienes que sustituir a ese que para ti es el mejor jugador del deporte que a ti te guste? Puede ser fútbol, baloncesto. En mi caso, el mejor deportista para mí que ha existido en el baloncesto es Michael Jordan. Y si a mí me tocara sustituirlo, yo diría, ¿cómo lo voy a sustituir? Es el mejor de todos. La camiseta sería muy grande para poder llenarla. Pues algo así le pasó a Josué. Y hoy vamos a hablar del libro bíblico de Josué. Y vamos a extraer 7 lecciones que creo nos van a ayudar en nuestro peregrinaje espiritual y nos van a fortalecer también en nuestro liderazgo, porque Josué es un libro que tiene mucho que decirnos sobre el liderazgo. Y lo primero que tiene que decirnos, la primera lección, es que asumas tu responsabilidad sin compararte. No te compares con otros líderes, no lo hagas. Y yo quiero que escuche las palabras que Dios mismo le dirigió a Josué respecto a esto. En el capítulo 1, iniciando con este libro y quizás con Josué cargado en su corazón pensando, ¿qué voy a hacer ahora que me toca sustituir a Moisés? Dios le dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Nota? Lo que Dios quería era que Josué no se quedara anclado en su cabeza diciendo, ¿y si no lo hago como Moisés? ¿Y si no digo las palabras que Moisés diría? ¿Y si no pienso como Moisés? No. Dios le dice, Moisés ha muerto. Ahora tú asume tu responsabilidad. No quiero que te compares con Moisés. Sigue adelante tú. Y así nos pasa a nosotros, mis queridos. Dios te ha dado algo que hacer en esta vida. No te compares con los demás. Asume tu responsabilidad sin andar pensando qué hace este, qué hace aquel. Piensa en lo que Dios puede hacer por tu medio. La segunda lección que encuentro en Josué es que la autoridad debe venir de Dios. Claro, Josué estaba investido de esta autoridad, lo vimos con el libro de Deuteronomio. Moisés le traspasó la autoridad, pero hay un texto que quiero compartirte que nos habla de cuán importante es que esa autoridad venga de Dios. En el versículo 17 de Josué capítulo 1 dice así: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Notas? Claro, Dios te ha puesto en un lugar donde tú vas a liderar, ya sea como padre, como madre, como servidor en la iglesia, como pastor, como líder, no sé cuál sea la posición que Dios te ha puesto, como jefe en una empresa o en un área de un negocio, pero la gente te va a seguir si sabe que tu autoridad depende de Dios. ¿Cómo podemos aplicar eso de manera práctica? Eso significa ser íntegros, ser personas que han escuchado la voz de Dios y viven de acuerdo a su voluntad. Pero hay una lección, la tercera lección de Josué, que a mí me impresiona muchísimo, y es esta: la fe puede venir del lugar menos esperado. Esa es la historia de Rahab que encontramos en Josué capítulo 2. Allí encontramos a una mujer que a todas luces sería la menos ideal para manifestar fe. Pero ella, que según dice la narración, era una ramera, ya tú puedes saber qué significa eso, puedes escribirlo en los comentarios si sabes, y si no sabes, pues puedes preguntar ahí, por ahí contestaré. Ella ha escuchado la historia del Dios de Israel y ella dice: nosotros hemos oído lo que Jehová hizo al secar las aguas del Mar Rojo. Ella está manifestando fe, ella confía que esas historias son reales. Y esto es un gran contraste, un contraste con toda una generación que vio el cruce del Mar Rojo y que sin embargo pasó 40 años en el desierto por su incredulidad. Pero ahora Rahab nos muestra que la fe puede venir de cualquier lugar y gracias a esa fe, Rahab y su familia
fueron salvas. Y no solamente eso, Rahab terminaría siendo parte de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, de el Mesías. Imagínate eso, el premio de la fe de Rahab. Así que es una lección para considerar. Ejerce fe, confía en Dios, cree en Dios, porque Dios tiene un gran plan para ti. La cuarta lección que vamos a extraer del libro de Josué es: asume tu lugar. Tú eres un siervo de Dios. Asume tu lugar. Josué podría haber pensado que, siendo que había heredado el puesto de Moisés y que Moisés mismo lo había puesto frente al pueblo para delegarle la autoridad porque Dios mismo lo había escogido, Josué podría haberse ido de la olla en la cabeza, ¿no? Se le pudo haber ido la cabeza, el humo a la cabeza, y hubiera pensado: miren, yo sí que tengo mucho poder, pero hay que saber cuál es nuestro lugar. Y el capítulo 5 de Josué lo dice de la siguiente manera: aconteció que, estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Dios no va a escoger nuestro bando. Somos nosotros los que tenemos que saber cuál es nuestro lugar. Y nuestro lugar es el de ser siervos de Dios. Nosotros debemos escoger el bando de Dios. La respuesta de Josué fue que él se postró en tierra y adoró. ¿Por qué? Porque Josué simplemente era un siervo. Era el líder, pero era un siervo de Dios. La quinta lección que vamos a extraer de este maravilloso libro es: sigue las instrucciones de Dios y tendrás éxito. Eso fue lo que pasó a continuación en el capítulo 6 de Josué, con las instrucciones que Dios le dio para destruir la ciudad de Jericó. Era una ciudad amurallada. Cualquier estrategia que se ocupara para ella podría ser ineficaz, porque estaba construida para resistir. Pero Dios dio ciertas instrucciones que parecían del todo ridículas, debo decirlo con esa palabra. Darle una vuelta cada día, y el séptimo día dar 7 vueltas, y luego gritar en alta voz a la séptima vuelta del séptimo día. Eso no parece una estrategia de guerra, pero cuando sigues las instrucciones de Dios, el resultado es el éxito. Cuando el pueblo de Israel siguió esas instrucciones, no tuvieron que pelear para destruir las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó cayeron porque Dios es el que le dio la victoria a su pueblo. Es igual para nosotros. Sigue las instrucciones de Dios y Dios te dará la victoria en lo que necesites. Pero eso sí, asegúrate que sea conforme al plan de Dios para tu vida. La sexta lección es: honra tu palabra. Y esta lección es una lección que extraemos de estudiar la narración de los Gabaonitas. Todos conocemos esa historia, y si no, aquí te la cuento. Los Gabaonitas engañaron al pueblo de Israel haciéndose pasar por personas que habían viajado muchísimo espacio de tiempo y distancia. ¿Para qué? Para no ser destruidos por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los líderes, Josué y los otros líderes, no consultaron a Dios. Ahí hay algo que también podríamos aprender, pero se comprometieron a hacer alianza con los Gabaonitas. Cuando los Gabaonitas se vieron en problemas, debido a su palabra, debido a que habían empeñado su palabra, el pueblo de Israel tuvo que acudir al rescate de ellos. Pero sabes que esto es bien interesante. Dios honró el hecho de que ellos cumplieran su palabra, no haciéndoles daño y protegiéndoles. Es en esa ocasión que Dios detuvo el sol, como dice la narración. Claro, aquí solo hay que explicar, no es que el sol se detuvo, es que Dios hizo un milagro para que la tierra refrenara su rotación lo suficiente como para que el sol pareciera detenerse, y entonces el día se alargara lo suficiente para que su pueblo venciera. ¿Pero por qué hizo esto Dios? Porque su pueblo también honró su palabra, cumplió con lo que se habían comprometido con los Gabaonitas. Y la séptima lección de Josué es simplemente esta: tu primer ministerio es tu familia. Ese es tu primer ministerio. Y debes recordarlo siempre, porque aunque
Al principio de Josué, o todo el libro de Josué básicamente, lo encontramos como guerrero, como una persona que está luchando, como una persona que está tomando decisiones. Él seguramente tenía muy claro que su familia era una prioridad, y lo vemos al final del libro de Josué, en el capítulo 4, en el capítulo 24, quiero decir, de Josué, encontramos estas inmortales palabras que nos muestran cuál era la prioridad de este gran líder en cuanto a qué era lo primero que debía poner en las manos de Dios. En el capítulo 24, verso 15 de Josué dice de la siguiente manera: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no se distrajo de cuidar a su familia. Seguramente recordaba las palabras de su maestro Moisés, que dijo: esto, las cosas que Dios manda, repítelas a tu familia en la mañana, en la tarde, cuando salgas. Y aquí se nota que Josué ha cumplido con esto. Josué dice: mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Ese es tu primer ministerio. Sé que a veces podemos estar ocupados por muchas cosas, incluso muy buenas, incluso en la iglesia, pero nunca te olvides que Dios espera que tú cuides de tu familia primero. Que Dios nos ayude porque esta travesía que estamos realizando apenas está comenzando. Estamos ya en el 6º libro de la Biblia, que es Josué, y vamos a aprender todavía mucho más en los siguientes libros que nos faltan. Así que te espero en el próximo libro, que será Jueces. Un libro que definitivamente tiene mucho que enseñarnos y que nos va a mostrar cómo Dios sigue siendo misericordioso con nosotros. Pero hoy quiero invitarte a que, por favor, le des like a este video, lo compartas con todas las personas que puedas compartirlo, y si quieres hacer tus comentarios, también déjame qué lecciones has aprendido tú de este libro de la Biblia. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.